42 minutos. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. La mejor información, por supuesto, en la palabra de Dios. La encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del verso 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios hizo primero la luz? ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas, la oscuridad, puede provocar pecado y puede provocar que usted se pierda en su vida. Si usted transita por un camino donde hay oscuridad, usted puede precipitar sus pasos a un abismo, o puede tropezar una, o puede tropezar dos, 3, 4, 5 y varias veces. Se puede caer, se puede golpear. En la vida espiritual, la luz significa tener la certeza y la seguridad que cada paso que usted dé en su camino va sellado por el amor y por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es bueno andar en la luz de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Alguien más dijo allá en la palabra, el mismo Jesús, no podemos esconder una luz debajo del almud, o sea, debajo de la mesa o debajo de la cama, porque entonces no va a iluminar. Se tiene que poner en un lugar alto para que ilumine el perímetro. Dios sigue siendo nuestra luz, nuestra esperanza de vida. ¿Sabe qué? Si andamos en oscuridad cometemos pecado, cometemos delito, que puede provocar muerte, enfermedad, angustia, tristeza, dolor o hacer consultas indebidas. Esta mañana atesore esta palabra y diga, gracias Señor, porque lo primero que hiciste fue la luz, y la luz me ilumina para andar en el camino que usted quiere que ande, en perfección, en legalidad, en amor y en honestidad. Así amanece la capital de la República, 5:44 minutos, 17 grados Celsius es la temperatura mínima, 26 grados Celsius la temperatura máxima. Le presento los titulares esta mañana. Fue histórico, fue un día importante, luego de una larga jornada de negociaciones que no solamente duraron los días de ayer, 21 de enero, sino que también se venían dando desde días anteriores. Pero por fin ayer se instaló la Junta Directiva Provisional dirigida por el abogado Tomás Zambrano Molina como presidente, Carlos Ledesma como secretario general y don Godofredo Fajardo del Partido Demócrata Cristiano de Honduras como vicepresidente. Ayer fue un día de esos donde se aplaudió la democracia, se celebró la democracia y se respetó el orden constitucional. Una bofetada directa contra aquellos que atentaron contra la Constitución de la República muchas veces, que hicieron interpretaciones de la Constitución de la República a su antojo, como quisieron, como lo querían hacer y como lo querían vivir. Desde el día 20 se terminó una era en este poder del Estado nefasta dirigida por Luis Redondo. Ahora se espera que los partidos políticos, con un poco más madurez, y por eso se le demanda mayor concertación y socialización de proyectos en bien del país, alcancen siempre esos acuerdos importantes. Una juramentación de Junta Provisional totalmente diferente a la que pasó aquel 22 de enero del año 2022, totalmente diferente. Allá hubo golpes, patadas, desesperaciones. Ayer hubo cordialidad, madurez, sensatez. Y vea, qué bueno por la democracia del país. Pero que este nuevo Congreso tendrá retos importantísimos, muy importantes. Un nuevo Congreso que tendrá la obligación de hacer reformas electorales puntuales, muy importantes, para poder fortalecer el sistema electoral de Honduras. Vea el gran compromiso. Ayer lo dijo Jorge Cálix en su intervención. Hay acuerdos, reveló acuerdos como el tema de la segunda vuelta electoral o el balotaje, como usted lo quiera interpretar.
Ayer Jorge Cáliz en su intervención habló también de eliminar subsidios, subvenciones, fondo departamental, reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional. Es decir, ayer se revelaron acuerdos importantísimos que esta mañana también lo vamos a analizar con expertos, de los cuales creo se van a respetar por parte del bipartidismo, Partido Liberal y Partido Nacional. Ahora viene la negociación para la nueva Junta Directiva, donde al menos 4 o 5 puestos tendrá el Partido Liberal de Honduras. Entre ellos aspira a la Secretaría General de este poder del Estado. Don Tommy Zambrano será ratificado mañana como presidente en propiedad del Congreso Nacional de la República. Y ahí se están dando otras negociaciones también en el nivel del Poder Ejecutivo. Pero ayer es histórico. Vea que me alegra, yo me gozo, yo me siento satisfecho, yo me siento contento de cómo la democracia prevalece en el país. Y la bofetada que se le está dando a aquellos que pretendían de manera malintencionada y con intereses propios pretender darle una bofetada a la democracia del país. Ellos recibieron la bofetada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ver los 128 diputados y ver las 87 firmas donde una diputada del Partido Libertad y Refundación, por el departamento de Copán, tengo entendido, firmó también este documento. Firmó también este documento. Estamos hablando de la diputada Melby Elvir, tengo entendido. Qué bueno. Creo que su diputado suplente, Eduardo Elvir, fue el que firmó. Y qué bueno por Honduras, repito. Ya vamos a analizar este tema más adelante en el matutino. Quería introducir así el noticiero, porque esto que vimos ayer en el Congreso Nacional es lo que debe de prevalecer en estos 4 años. Honduras debe de buscar los mejores horizontes, pero deben de ser propiciados por el diálogo, por la concertación. Y el nuevo gobierno de la República de Nasser Asfura, yo esperaría que los puestos que van a obtener en las instituciones autónomas, semiautónomas y centralizadas sean ocupados por meritocracia, por personas que tengan la capacidad de poder, número 1, andar en legalidad y debida forma, manejar transparentemente los recursos públicos y que trabajen. Veremos cómo queda constituido el nuevo gobierno, el nuevo gabinete de gobierno del presidente Nasser Asfura. Vamos rápidamente con el resumen de las patrullas TN5 esta mañana y vamos directamente hacia el departamento hacia la patrulla TN5 de La Ceiba, porque por tráfico de drogas 2 hombres son capturados en Tocoa, departamento de Colón. Gustavo Bustillo, buenos días. La patrulla TN5 es presentada por Electra. Este año sí cumples tus metas de renovar tu hogar. Llévate esta lavadora Samsung de 55 libras por solo 196 lempiras semanales. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba Atlántida. La Policía Nacional detiene a un individuo por el delito de violencia contra una mujer, esto en el sector de Tela, en atención a una denuncia interpuesta por la propia ofendida. Se trata de un hombre de 64 años de edad, originario y residente en el barrio Buenos Aires, del sector antes mencionado. De inmediato, el detenido en mención fue puesto ante la Fiscalía de turno para su proceso judicial. En Colón, agentes policiales capturan a 2 hondureños en posesión de supuesta droga. La operación ejecutada en el municipio de Tocoa, donde se decomisó al menos 6 envoltorios conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, 3 envoltorios de papel con supuesta piedra de crack. Los detenidos son un hombre de 19 años de edad, originario de Sabay, residente en el barrio La Pava. El segundo detenido es un hombre de 42 años de edad, originario del departamento de Lancho y residente en la colonia Buenavista de Tocoa. De inmediato, ambos detenidos fueron puestos ante el Ministerio Público para su proceso judicial. Por supuesta violación de una menor, la Policía Nacional captura a un ciudadano en el departamento de Colón. La operación policial fue ejecutada en la aldea Zamora del municipio de Tocoa. Se trata de un hombre de 44 años de edad, originario y residente en el sector antes mencionado, señalado de abusar sexualmente de una menor de 13 años de edad. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días.
Vamos a la capital de la República. Está preparado el periodista Emilio Gómez con el resumen de los últimos hechos suscitados en el Distrito Central. Buenos días. Muy buen día, Ramón Matute. Buen día al público que se informa con nosotros a través de TN5 Matutino. Ya estamos listos para presentar a ustedes el resumen de los hechos. Se ha dado de todo un poco en esta noche y madrugada en la ciudad capital. Accidentes, algunas muertes violentas que ingresaron también a la morgue y también capturas por parte de las fuerzas del orden. El resumen a continuación. En el recorrido de la patrulla TN5 Distrito Central para esta fecha, se constató que los accidentes de tránsito se encuentran a la orden del día, o en este caso, de la noche. El primer incidente fue temprano en el anillo periférico, a la altura de una popular agencia de vehículos japoneses, donde una camioneta compacta color blanco, marca Honda CR-V, se prendió en llamas. Tanto el dueño como transeúntes trataron de controlar el fuego hasta que el caso fue atendido por el cuerpo de bomberos. El vehículo quedó totalmente destruido, pero sus tripulantes salieron ilesos, mientras que más tarde, siempre en el anillo periférico, pero pasando el sector de la colonia Arturo Quesada, un vehículo turismo Honda Civic color gris se descarriló, impactando y derrumbando un poste del tendido eléctrico. Los tripulantes eran dos jóvenes féminas que sufrieron golpes menores y aseguraron que el accidente fue provocado por esquivar a un motociclista que circulaba de manera imprudente a alta velocidad, además de no portar el casco reglamentario. Durante la noche, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado habría conseguido atestar un duro golpe a la estructura criminal Los Berríos, tras capturar a un presunto integrante de esta banda. El individuo fue identificado como Steven Armando Arteaga Cerrato, de 26 años de edad, a quien se le decomisó una cantidad considerable de supuesta droga, lista para su distribución, dinero en efectivo proveniente de la comercialización de los supuestos narcóticos, un vehículo tipo pick-up y 3 armas de fuego, las cuales presuntamente eran utilizadas para cometer diversos hechos criminales. Las autoridades de Dipanco informaron que todas estas armas decomisadas durante las operaciones serán sometidas a un exhaustivo proceso investigativo a través de las unidades de balística forense y de delitos contra la vida de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, con el objetivo de determinar si están relacionadas con homicidios u otros hechos violentos perpetrados en la capital. Tras la instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, las fuerzas del orden no dieron tregua a cualquier amenaza que pudiera presentarse contra las instalaciones del hemiciclo legislativo, manteniendo el fuerte resguardo policial y militar de sus instalaciones y alrededores esta noche y madrugada. Mientras que el Centro de Medicina Legal y de Ciencias Forenses dio a conocer 2 nuevos ingresos cadavéricos en últimas horas, ambos por muerte violenta, el primero correspondiente a quien en vida fuera Felipe Rodríguez, ingresado por el Hospital Escuela, y el segundo Salvador Maradiaga Reyes de Comayagua, pero no se dieron a conocer mayores detalles. Bien, este fue nuestro recorrido para esta noche y madrugada, Ramón. Vamos a estar pendientes de más información en los próximos minutos. De momento, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Vamos con el periodista Orly Martínez, San Pedro Sula, patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, Ramón Matute, y a todos los televidentes de TN5 Matutino. En la patrulla del Valle de Sula conocemos que unos familiares de Olanchito Lloro han llegado hasta San Pedro Sula para reclamar el cuerpo de un hondureño que murió en Texas, Estados Unidos, y que estaba en poder de las autoridades migratorias. Pero que sea nuestro compañero Cristian Cerón quien nos relate estos y otros detalles que ocurrieron en la noche en la patrulla del Valle de Sula.
En medio de un panorama que continúa bajo análisis por la muerte de un hondureño identificado como Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, quien murió por aparente problema cardíaco en Houston, Texas, sus familiares piden a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduana en Estados Unidos transparencia y una respuesta que despeje cualquier mala interpretación. Esta triste noticia, venir a reclamar el cuerpo de nuestro familiar, ¿verdad? Tal vez no de la mejor manera, pero así nos tocó. Nosotros pues somos de Olanchito, una aldea Agalteca, Olanchito Lloro. Excelente persona, un muy buen hijo, buen hermano. Sí, tenía muy bonita comunicación con su mamá, sus hermanos. Nosotros solo nos dimos cuenta pues que él ya lo habían detenido. Él firmó su deportación, se comunicaba con mi tía. Él platicaba todos los días con mi tía. Y de repente dejó de comunicarse, entonces ahí fue donde mi tía se preocupó por él. El otro hermano tuvo que acudir a buscarlo allá, y donde le dijeron que el estado de él estaba más grave. Y así fue que fue él. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Justo en el tramo carretero que cruza por la terminal de buses en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula, la conductora de un vehículo tipo turismo se logró escapar a tiempo de las repentinas llamas que consumieron dicho automotor. Por su parte, el cuerpo de bomberos logró responder a la incidencia de manera exitosa. Sí, estaba en llamas, sí, quedó totalmente dañado lo que es el motor. Se desconoce el motivo, porque cuando ella viene en camino, entonces solo se paró y de repente miró la llama del huevo del vehículo. Asimismo, en el municipio de El Progreso, el conductor de una motocicleta sobrevivió al ser embestido por el propietario de un vehículo tipo turismo que se dio a la fuga. Según relatos, el joven motociclista estaba realizando una compra sin esperarse que la imprudencia al volante de alguien desconocido estuvo cerca de acabar con su vida. Eventualmente llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos para trasladarlo al hospital de área de El Progreso. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula. Les informó Cristian Cerón. Bien, vamos a una pausa comercial, luego continuamos con más información en TN5 Matutino. El precio de los combustibles es presentado por Corona Clásica Fast Dry. Seca en 15 minutos. Corona, la pintura buena. Bueno, las lluvias continuarán, que dejará en las próximas horas en el territorio hondureño. El experto César Quintanilla nos pone al tanto de las condiciones del tiempo para Honduras. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire lo que está viviendo Rusia en varios sectores donde las capas de hielo son más altas que los edificios mismos. Es una nevada, pero récord, que se ha venido registrando en los últimos días. Sobre nuestra región, las condiciones pues van a mejorar para esta jornada de jueves, precisamente porque los efectos del Frente Frío número 29 que se ha recortado sobre Cuba, pues ya son mínimos, pese a que continuaremos con los vientos del noreste, pues la precipitación, la lluvia que ha estado causando estragos en la costa norte, pues ya ha ido disminuyendo y la condición se estabiliza para esta jornada de jueves. Sin embargo, hay una posibilidad para el departamento de Gracias a Dios y Colón que todavía experimenten algunas horas de lluvia en esta jornada de jueves, principalmente en horas de la tarde. ¿Por qué? Porque todavía tenemos humedad que en el Caribe que va a ingresar precisamente por la región oriental y ya no por la parte norte donde ha tenido el impacto anterior. 65 kilómetros por hora, las ráfagas de viento que estarán circulando todavía en algunas áreas del centro y oriente y norte de la zona sur. Y aquí vemos el mapa de proyección de lluvias. Precisamente en estos dos
departamentos y en la parte oriental del departamento de Olancho también alcanzan algunos chubascos solamente en horas de la tarde, y aquí lo estamos viendo reflejado también en el mapa de acumulados, pero ya sobre la costa norte mejora la condición para esta jornada, mientras la altura máxima del oleaje se va a 2.8 metros en el litoral Caribe y esperamos 1.7 metros en el Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas con pues amaneceres fríos de 13, 14 en áreas del centro y en el occidente del país, que es el epicentro de las temperaturas más bajas, hasta de 5 grados en zonas altas. Durante la jornada de ese jueves las temperaturas ya se elevan a 27 aquí en el centro, lo mismo en la parte norte, incluso el Valle de Sula a 29, lo mismo en zonas del occidente, la parte sur con 37 y 30 las máximas en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, en las afueras de la sede de gestión ambiental fue protagonista en los últimos días de grandes enfrentamientos y de acciones por parte de los colectivos de Libertad y Refundación, protestando por el tema de la elección del alcalde municipal. Ellos creen que el señor Jorge Aldana sigue siendo o fue electo alcalde municipal y no el señor Juan Diego Zelaya. Pero bien, hoy amanece prácticamente con un fuerte dispositivo de seguridad de parte de la Policía Nacional. Vamos con Emilio Gómez, está en el lugar. Buenos días, Emilio. En efecto, Ramón, buen día. Como lo estamos presenciando aquí en estas imágenes, continúa la toma en la unidad ambiental de la Alcaldía Municipal que contigua al cuartel general de los bomberos. Banderas en los portones y que permanecen cerrados. Sin embargo, ya apreciamos que aquí en la parte de abajo, justamente frente al cuartel de los bomberos, ya se encuentra ubicada también una tanqueta, un fuerte dispositivo militar, o mejor dicho, de parte de la Policía Nacional, a prevenir cualquier conflicto que se pueda dar en horas de la mañana. Ya de manera preventiva se ubican ahí elementos de la Policía Nacional, y es que muy probablemente se empiece ya a solicitar estos edificios de la municipalidad, como ocurrió también ya desde ayer en horas de la madrugada con el edificio de atención de la Alcaldía Municipal, justamente el que se encuentra frente a las oficinas administrativas en el centro de la ciudad. Ramón, son los detalles que le puedo llevar de momento. Vamos a estar pendientes de lo que pueda acontecer aquí en los próximos minutos y horas. De momento vuelvo con usted. Vamos a la zona occidental del país. Representantes de la construcción en el occidente de Honduras esperan que se activen los fondos de Banprovi para trabajar precisamente en el nuevo gobierno que ya se juramenta el próximo 27 de enero. ¿Cuáles son las expectativas del sector construcción? Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Hemos dialogado con el ingeniero Carlos Javier Romero, empresario de la construcción, quien nos dice que después de 2 años complicados con los fondos Banprovi, esperan que el gobierno de la República los ponga a disposición del pueblo hondureño y sobre todo de los occidentales para poder orientarlos a la construcción de viviendas en esta zona. Escuchemos sus declaraciones a continuación. Nosotros estamos muy animados y tenemos muchas expectativas, lógicamente, que este año sea muy bueno para la industria, que se reactiven los fondos Banprovi, que hayan buenas condiciones, porque lo que pedimos los emprendedores de la construcción es que hayan condiciones, nada más. De ahí lo demás lo ponemos nosotros, tenemos la gente, tenemos pues la planificación de los proyectos, conocemos el mercado, conocemos cuál es la demanda, qué es lo que se necesita. Solo necesitamos buenas condiciones en la banca, más que todo, porque es lo que realmente reactiva el rubro. El último año y medio, 2 años, ha habido una intermitencia y una escasez, por ejemplo, de fondos Banprovi, que ha desmotivado mucho la industria. Hemos estado pues muy a medio vapor y realmente eso afecta porque toda la cadena se tergiversa y tenemos que ir haciendo pues o acomodando las cargas en el camino pues para sostener
los contratistas, a los subcontratistas y todo este tipo de cosas para no descontrolar la estructura que se ha venido teniendo durante muchos años. Así que estamos motivados, estamos animados de que haya una mejoría sustancial en este. El ingeniero Carlos Javier Romero, empresario de la construcción, hablando sobre la reactivación que esperan de este gobierno de los fondos Banprovi. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, yo retorno hasta la capital de la República. Buenos días. Vamos a la zona sur del país. ¿Por qué permanecen tomadas las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación en Choluteca? Karen Sauceda, buenos días. Un grupo de docentes se han tomado el edificio de la Dirección Departamental de Educación para evitar que se realicen nombramientos en estos días del año, ya que muchos, pues señalan ellos, se estaban aprovechando, y justamente un oficio que ellos han girado es lo que establece que no quieren que se realicen nombramientos y que se lleve a cabo una transición limpia y transparente. Y bueno, desde ayer a tempranas horas ellos se ubicaron, colocaron la bandera y se mantienen firmes hasta que se delegue a las nuevas autoridades departamentales. Ayer estaba lleno de docentes justamente realizando trámites en el edificio de la departamental, pero hoy se encontrarán con los portones cerrados, sin acceso para absolutamente nadie. Así permanecerán hasta que se deleguen a las nuevas autoridades en esta área educativa. Este es nuestro informe desde Choluteca. Mientras tanto, en la zona atlántica del país, precisamente en Tocoa, departamento de Colón, suspenden las emergencias. Suspenden las emergencias en Iriona, departamento de Colón, debido a que el gobierno sigue incumpliendo el pago. Por falta de pago, no hay atención médica de emergencias en el municipio de Iriona, en el departamento de Colón. Ya tendremos más adelante a Héctor Madrid para que nos dé más detalles de esta información. Mientras tanto, vamos a Ciguatepeque. Omar Valenzuela está prácticamente, no tiene el auge la venta de uniformes escolares en la zona central del país, porque se está a la espera qué tipo de color se va a utilizar en este presente año educativo. Vamos con usted, Omar Valenzuela. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Hemos abordado al señor Mario Sánchez. Mire lo que dice don Mario. Dice que está paralizada la economía en cuanto a la venta de los uniformes, porque no se sabe, hay una incertidumbre si se va a utilizar lo aprobado por este gobierno o se va a continuar con los uniformes tradicionales. Lo escuchamos a continuación. La verdad es que sí, recuerde que como es una ordenanza que había por parte del gobierno en el cambio de uniforme, entonces igual se está esperando porque normalmente siempre cada director es el que da la orden a los estudiantes para ver qué color de uniforme se van a utilizar. Entonces estamos igual, ¿verdad? Entonces a ver qué define el gobierno, que por fin se van a decidir en qué color de uniforme. Incluso no sé si habrá cambio de la bandera también. Recuerde que la bandera también fue cambiada. Ahorita todavía no, todavía la gente está esperando. ¿Está frisado? Sí, ahorita está pausado y esperando a ver cuáles son los cambios que van a hacer. Bueno, es que como eso ha sido durante años, pues, ¿verdad? Y recuerde que el color azul oscuro, ese incluso le servía a los niños para después vestirlo, pues. Mientras que el azul claro, eso se daña con nada, pues con nada está sucio. Eso es una tela que tampoco es un tono que cuesta. Mire, licenciado Ramón Edgardo Matute, fuera bueno que se pusieran de acuerdo, porque no solamente es por la venta de ellos. Recordemos que hay muchas microempresas que se dedican a realizar los pantalones, las faldas para esta temporada, y esto mantiene, repetimos, paralizada la economía. Licenciado Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted y como siempre somos primeros con la noticia. De Ciguatepeque vamos a Comayagua. Sandra Pérez, ha comenzado la fumigación en varios centros educativos del país. Buenos días. Muy buenos días compañeros en estudios amables televidentes de TN5 Matutino. Vamos a hablar de las actividades que realiza la Secretaría de Salud y en esta ocasión fumigaciones en los centros educativos, estos previo al inicio del año lectivo 2026. Tenemos lo que es una planificación con la totalidad de centros educativos, tanto públicos como privados, de la parte urbana. Y hemos dado inicio con algunos centros educativos que ellos se han adelantado y han hecho solicitudes de manera independiente o con anticipación
lo que es este plan. Hemos ido ya atendiéndolo de manera oportuna. Esperamos ya iniciar de manera oficial ya con lo que es la intervención en todos los centros educativos cuando la distrital envíe ya una circular a todos los centros educativos, a sus directores, para que ellos nos puedan prestar el apoyo una vez que estemos en las instalaciones. Esto debido a que, recuerde que si todavía no se han presentado en su totalidad los profesores a sus centros de trabajo, vamos a encontrar muchas aulas cerradas y no es la idea. La idea es que vaya de la mano las actividades tanto de limpieza del predio, de las instalaciones, con lo que es la aplicación del herbicida en estos depósitos permanentes y también la aplicación de adulticida para poder eliminar el vector adulto y así permitir el retorno de una manera saludable a todos los niños jóvenes que van a emprender pues este año 2026. Bueno, y se espera culminar antes de que inicien las clases la fumigación con estos centros educativos. Importante para que no se enfermen los estudiantes cuando lleguen a recibir sus clases en este 2026. Desde la Ciudad Colonial, nuestro contacto. Regresamos micrófonos, estudios principales. Buenos días. Vamos con el periodista Héctor Madrid. Infórmenos, Héctor, por favor, sobre lo que está pasando en el municipio de Iriona, en el departamento de Colón. Siguen tomadas las instalaciones de este centro asistencial. Se suspenden las atenciones de emergencia. Buenos días, Héctor. Buenos días, Ramón. Como siempre, vamos primero con la noticia. Efectivamente, ya son 17 días que tiene el sistema de salud del municipio de Iriona estar paralizado debido a la falta de pago, del personal de salud que labora en todo ese municipio, en donde todavía no les deben los meses el pago de los meses de noviembre, diciembre de 2025, les deben los aguinaldos. Imagínense que ya va a llegar el pago del mes de enero, todavía no hay ni esperanzas de que les paguen. El día 5 de enero comenzaron con la paralización de labores, después el día 12 se tomaron las instalaciones de los centros de salud y ya desde esta semana ya suspendieron las emergencias. Escuchemos a don Galán Hernández, quien es parte del sistema de los empleados de salud y que nos explica por qué siguen esto y siguen indefinidos. Mientras no les paguen, no van a atender a las personas que llegan en emergencia ni de ningún tipo, según nos asegura. Estamos aquí de nuevo pronunciándonos, ya que la vez pasada hicimos un pronunciamiento que se iban a estar atendiendo emergencias con la finalidad de que pues nos hicieran el pago respectivo, pero ya que nuestro pronunciamiento no le dieron importancia, hemos decidido cerrar las unidades de salud sin atender emergencias. Tal vez así nuestras autoridades se ponen la mano en la conciencia. Nosotros no queremos afectar a la población porque la más afectada aquí es la población. Nosotros lo que queremos es que las autoridades correspondientes se tomen la mano en la conciencia que nosotros también comemos, nosotros también vestimos, nosotros también padecemos de salud, necesitamos del sistema de salud y nuestras familias también. Entonces, que las autoridades se pongan la mano en la conciencia y como representantes del personal de salud del municipio de Iriona, les pedimos que por favor le hagan la transferencia al descentralizado de Iriona, tanto como a la municipalidad que necesita su transferencia para pagar personal que también tiene subsidiado por parte de la municipalidad, tanto como al proyecto de salud del municipio de Iriona. Pedimos que hagan la transferencia correspondiente, ya que se nos adeuda noviembre, diciembre, aguinaldo, que nos adeudan muchas cosas, pero necesitamos que hagan la transferencia. Si ustedes pueden ver, la unidad de salud está cerrada, sin atender emergencias. La población es la más afectada. Hay gente que viene a caballo, hay gente que viene en carro desde lejos, pero sin atender emergencia. Hoy, pues desde el día de hoy hemos decidido cerrar las unidades de salud. Tal vez así nos hacen la transferencia correspondiente. Difícil cada día porque pues prácticamente están en calamidad doméstica y son los sistemas de salud, las unidades de salud tanto en el valle como en la costa que están paralizados y mientras no les paguen no atenderán al asegurado. Lo que tengo en el departamento de Colón con usted el estudio. Buen día. Noticia de impacto.
Bueno, la ruta número 2 en San Pedro Sula por el delito de extorsión paraliza sus unidades. Vamos en vivo con Orlin Martínez. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Bien, buenos días, Ramón Matute. En efecto, estamos ubicados en la colonia Pradera, en San Pedro Sula, donde se encuentra el punto de buses de la ruta número 2, que hace un largo recorrido desde este sector hasta la colonia Primavera de San Pedro Sula. Pues han parado sus unidades, tanto estos buses, que son buses pequeños, más conocidos como microbuses o rapiditos aquí en San Pedro Sula, pero también está paralizada la otra ruta que está en otro punto, también perteneciente a la ruta 2, que está ubicado en la 33 calle, cerca del Boulevard del Este, en la salida hacia el municipio de La Lima Cortés. Pues, ¿por qué han paralizado sus unidades? Bueno, es que han recibido amenazas de extorsionadores. De hecho, anoche una de las unidades pues fue amenazada, según lo que nos han dicho algunas personas que están bajo testigos oculares y que no quieren dar su rostro debido al temor. Pues hasta este momento hay movimiento. Han dicho que el que quiera salir bajo su responsabilidad. Y han salido 1, 2, 3, 4, según nos han manifestado, debido al temor que genera esta situación de extorsión que no cesa en San Pedro Sula y en algunas otras ciudades del país. Pues ustedes pueden observar las unidades, la mayoría están estacionadas en este punto de buses aquí ubicado en la colonia Pradera de San Pedro Sula. Una situación que se ha complicado porque anteriormente también habían sido amenazados y habían paralizado sus unidades. De manera que la ruta 2, tanto de rapiditos o microbuses, no está operando, al igual que las coaster, que están ubicadas en otro sector, específicamente en la 33 calle, pues han decidido paralizar sus unidades por amenazas de los extorsionadores. Pues así está la situación, licenciado Ramón Matute, una vez más paralizada la ruta 2 en San Pedro Sula. Noticia de impacto. Lo que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República ha puesto a reflexionar a varios sectores. Los que analizan e interpretan la vida política y jurídica del país creen que es una buena oportunidad para que el bipartidismo, es decir, el Partido Liberal y el Partido Nacional, puedan concertar grandes reformas electorales que se necesitan para mejorar el sistema electoral de Honduras y que no pase lo que sucedió el 9 de marzo ni lo que sucedió después de las elecciones del 30 de noviembre. Pero, de acuerdo a lo que interpreta don Kenneth Madrid esta mañana, que lo hemos invitado en TN5 Matutino. Primero, ¿qué pasará con los diputados del Congreso anterior y con el señor Luis Redondo, de acuerdo a todas las interpretaciones que hizo de la Constitución de la República, uno sin encontrar el respaldo unánime de las bancadas en el Congreso Nacional y por otro lado, algunas interpretaciones de manera personal? Le saludo en el Matutino. Buenos días, abogado Kenneth. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute. Es un gusto estar acá con usted, con su enorme audiencia. Sin lugar a dudas, Ramón, que usted hace una pregunta en este momento que no se puede pasar por alto. Usted acertadamente ha tocado el tema. El problema en el país, Ramón, ha sido que si continuamos ahora sobre una brecha donde hay diálogo, donde hay entendimiento, eso debió haber sido el Congreso Nacional en los 4 años anteriores, donde realmente se podía dialogar, se podía pactar y se podía llegar a caminos que la ley establece, caminos que el principio de legalidad es el que marca hacia dónde se debe mover el Congreso Nacional. El detalle, Ramón, es que hubieron muchos actos que fueron autoritarios, interpretaciones antojadizas a la ley, aplicación de la misma de manera incorrecta, al margen del ordenamiento jurídico. Y este tipo de acciones, Ramón, le han hecho mucho daño al país, no solo estos 4 años, sino obviamente hay una secuela ya de acciones donde realmente se viene tratando de manera incorrecta la Constitución de la República. No pueden quedar en la impunidad. Ese es el gran problema, Ramón, que si las acciones
que le hicieron mucho daño al sistema democrático, mucho daño al principio de legalidad, que entorpecieron el Estado de Derecho. Y yo le diría a Ramón que estábamos en un momento en el que el Congreso Nacional iba en un proceso de involución democrática, es decir, iba en retroceso. Eso, Ramón, tiene que ser objeto de una investigación, tiene que ser objeto de la objetividad por parte de los entes controladores e investigadores del Estado. Y estoy hablándole, Ramón, de responsabilidad administrativa, civil y responsabilidad penal. Eso debe forzosamente el pueblo hondureño de conocer a través de los informes de todos los entes de investigación y contralores del país, cuál fue la responsabilidad en que incurrió el gobierno legislativo que acaba de terminar. Eso debe ser objeto de una sanción, Ramón, porque cuando en un país no hay investigación y no hay sanción a los actos que se desarrollan al margen de la ley, es un incentivo para que nuevas administraciones puedan realizar las mismas acciones, puedan incurrir nuevamente en acciones autoritarias que están fuera del proceso democrático, y eso le puede hacer mucho daño a Honduras. Gracias a Dios, Ramón, en este momento hubo las salvaguardas que la Constitución establece, se pudieron activar, la labor de las Fuerzas Armadas de Honduras, la labor que desarrollaron muchos profesionales del derecho al interponer las garantías constitucionales que se establecen para poder restablecer el Estado de Derecho, pero no debe ser así, Ramón. Usted, en un país que está sano democráticamente, es un país que respeta la ley y es un país donde usted esas garantías de salvaguarda no las debe invocar, porque significa que todos caminamos por el respeto a la ley. Y eso no sucedió. De tal forma, Ramón, que uno esperaría acá una actitud distinta ahora de los órganos controladores e investigadores del Estado. Ojo, Ramón, y no se trata de revanchismo político o persecución política. Se trata del respeto a la ley, porque el respeto a la ley no puede quedar impune en un país que trata de salir adelante, un país que trata de fortalecer sus procesos democráticos. De lo contrario, Ramón, estaríamos enviando un mal mensaje al país. Concluyo con esto. Lo que pasó en la instalación de este Congreso que dirigió Luis Redondo, que solamente 44 diputados, cuando no alcanzaron la mayoría simple de 65, hay implicaciones también, implicaciones que le pueden provocar algún tipo de consecuencia penal o legal o jurídica a quienes participaron en ese momento, abogado Kenneth Madrid. Así es, Ramón Matute. Mire, licenciado, ¿sabe cuál es el detalle? Sí. Que lo que inició ese Congreso Nacional de forma incorrecta, lo dijimos en su momento, ese tipo de acciones mediante las cuales tomó posesión del cargo de presidente del Congreso Nacional fue de forma ilegal, fue de forma incorrecta, no siguió los pasos y procedimientos que la Constitución establece y trae 3 tipos de consecuencias, Ramón. Al inicio lo dijimos, civil, administrativo y penal. Pero algo más importante aún, Ramón, ese tipo de acciones fueron y entraron en el campo del derecho penal, ¿verdad? Lejos de acciones civiles y administrativas que se tienen que responder también, porque prácticamente usted, Ramón, cuando usurpa un cargo que no le corresponde, y no estamos hablando de la diputación a él se la dio el pueblo hondureño, pero el cargo que ostentó como presidente del Congreso Nacional por 4 años no se lo dio el voto legítimo de los ciudadanos, de los hondureños, y por lo tanto esa elección de segundo grado no se desarrolló con los procedimientos establecidos. Esa elección de segundo grado fue un acto de usurpación de funciones. Por lo tanto, Ramón, eso tiene que responder, tiene que traer consecuencias, porque eso derivó una serie de actos, Ramón, que todos conocemos, que fueron ilegales y estuvieron al margen de la ley. En un minuto, los principales retos de este nuevo Congreso Nacional. Mire, Ramón, a mí me alegró mucho ver que ayer hablaba el diputado Jorge Cáliz que se había puesto de acuerdo de 10 puntos, pero no se pueden quedar ahí en esos 10 puntos, Ramón. Creo que en primer lugar queremos ver en estos primeros 100 días de este nuevo Congreso Nacional
nombrar las comisiones redactoras que van a trabajar en la nueva normativa electoral. Esto no es de parches. Queremos una nueva normativa electoral, un código electoral que resuma todas las grandes ramas del ámbito electoral: financiamiento, desarrollo administrativo, desarrollo jurisdiccional, y comprender esos grandes esquemas que están ahí. Comisión redactora para la reforma del Código Penal, Ramón, comisión redactora que trabaje en las reformas que tiene que llevar la ley orgánica del Poder Legislativo. Y sin lugar a dudas, Ramón, le diré algo: si este Congreso Nacional no da muestras de una lucha contra la corrupción y contra la impunidad de manera efectiva, también no estará mandando un mensaje claro. Ojalá que en estas primeras sesiones queremos ver esa eliminación de los pactos de impunidad que aún están pendientes. Sí. Y mire, Ramón, y acá le concluyo: un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad, llámese CICIG. No esperemos que lo traiga un organismo internacional. El Congreso debe trabajar con el Ejecutivo para instalar un mecanismo. Si es nacional, que lo instalen, pero con los mejores hombres y mujeres del país, apolíticos, totalmente comprometidos con darle una efectividad de fortalecer la impunidad en el país. Gracias, abogado Kenneth Madrid. Muy amable. Gracias por atender. Un gusto, Ramón, estar con usted. Un saludo a su audiencia. Gracias. Abogado penalista también, Luis Romero. ¿Usted comparte lo que dice el abogado Kenneth Madrid, de que para luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras ya es necesario la instalación de un organismo que de repente no puede ser internacional, pero que puede ser constituido aquí en el país con los mejores juristas e investigadores? Le saludo en el matutino, abogado Romero. Buenos días. Licenciado, buenos días. He escuchado con mucha atención al abogado Madrid. Comparto todo el análisis jurídico y social que él nos ha hecho. Eso es una radiografía muy clara de lo que había pasado, de lo que está pasando y de lo que se ocupa para mejorar el Estado de Derecho. Creo que respecto a si se nombra o no se nombra una comisión, él a lo que se refiere es a la venida de la CICI o de un órgano parecido, ¿verdad?, con las mismas funciones. Creo que ese es un tema pues bastante delicado, licenciado, que merecería reflexión, ¿verdad?, porque las cosas son bastante complejas. Él lo ha hecho ver también, ¿verdad?, pero si existe falencias dentro de nuestro sistema que no las podemos desconocer, también pues vale la pena analizar la posibilidad de que se explore la posibilidad en el Congreso Nacional al respecto, ¿verdad? Y esto no tiene que ver como, si no lo aprueban, como un acto indebido por parte de los diputados, sino como una de sus decisiones y funciones. Y nosotros como pueblo estamos obligados a respetar y cumplir las decisiones de nuestras máximas autoridades, ¿verdad? Ahora, hablaba también de implicaciones civiles y penales y administrativas del Congreso anterior que dirigió el señor Luis Redondo. ¿Usted lo ve así también? Sí, definitivamente. Recordemos que este Congreso fue algo nefasto. Es más, este Congreso va a quedar en la historia de este país como las cosas que no se deben repetir. Se debe documentar todo, se deben ejercer las acciones legales contra todos los involucrados por todos los actos indebidos e ilegales. Y recordemos algo, licenciado, no todo es delito, y es por eso que el abogado Madrid habló sobre otros tipos de responsabilidades, ¿verdad?, como las civiles, por ejemplo, que lo que quiere decir es que donde no existe delito, pero se afectaron las arcas del Estado, entonces todas las personas que tomaron decisiones indebidas e ilegales tienen que reponer al Estado su patrimonio. Son los famosos juicios de repetición. Bueno, gracias, abogado Luis Romero, abogado constitucionalista, muy amable por su opinión en el matutino. Yo me tengo que ir a la pausa porque ya está listo don Godofredo Fajardo, electo ayer como vicepresidente de la Junta Provisional del Congreso Nacional. Está en pantalla. Voy a la pausa y cuando regresemos platicamos con él porque también está listo el diputado Carlos Ledesma. Ya regreso. Esta mañana tengo dos de los que están conformando la Junta Provisional, dos diputados.
Y quiero comenzar con María Fernanda, con Godofredo Fajardo. Vea, fue una sorpresa ver en la Junta Provisional a don Godofredo Fajardo, acompañando a Carlitos Ledesma, que está con Emilio Gómez, y al abogado Tommy Zambrano, que es el presidente provisional, y que sin duda alguna mañana va a ser ratificado en Junta en propiedad del Poder Legislativo. María Fernanda, por favor, platique con don Godofredo Fajardo. ¿Qué expectativas tiene y qué acuerdos importantes se han logrado para poder echar a andar esta agenda legislativa? Buenos días, Ramón. En efecto, ya con el diputado y también vicepresidente de esta Junta Provisional, acuerdos que han llegado con el Partido Nacional también y la sorpresiva de ser vicepresidente del Congreso en esta que podría ser rectificada este viernes. Bueno, yo, Godofredo Fajardo, honestamente no he llegado a ningún acuerdo con ninguna bancada legalmente constituida en el Congreso de la República. Yo en ningún momento participé de diálogos o procesos de negociación o cabildeos. A mí fue que me avisaron prácticamente una hora antes, que me comunicaron que la Cámara Legislativa casi por unanimidad dispuso que nos invitaran a nosotros a integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional Provisional como vicepresidente, momentáneo, atemporal, porque la Junta Directiva Provisional es más que todo un efecto diplomático, no tiene funciones legislativas, sino que solo es algo temporal y nosotros pues aceptamos. ¿Cuál es el reto y si este viernes llegaran a ser rectificados y llegara usted a quedar nuevamente como vicepresidente? Bueno, el reto es grande. Necesitamos recuperar la credibilidad del Congreso Nacional, que en el periodo anterior fue duramente, digamos que lacerada en su imagen, en su conducta, en su desempeño. Hoy necesitamos cambiar esa historia y que este Congreso sea ejemplo de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, de compañerismo, de concertaciones, porque ahorita lo que está esperando el pueblo hondureño es leyes que mejoren sus condiciones de vida, que saquen adelante el país. El pueblo hondureño no quiere pleitos, ni confrontaciones, ni divisiones. Ya lo dice la Biblia, toda casa dividida perece. Así que nosotros tenemos que aprender y ver el espejo del Congreso Nacional anterior y hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso significa la producción de leyes que impulsen cambios y transformaciones en el país y para los hondureños, que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que se podría esperar ya este próximo viernes, a ver si se queda esta junta directiva que fue pues ayer aprobada o si habrían cambios. Retorno con usted, Ramón, buenos días. Don Carlito Ledesma, platica con el periodista Emilio Gómez. A propósito, consúltele que se le puede resumir esos acuerdos que lograron con el Partido Liberal en las últimas horas. Vamos con usted, Emilio. Así es, Ramón. Buen día nuevamente. Importante este tema de los consensos y de los acuerdos que se logren en el Congreso Nacional y justamente, como ya lo ha indicado usted, converso en este momento con el secretario de esta Junta Provisional, el diputado Carlos Ledesma. Ha leído una serie de acuerdos ayer, Jorge Calix, en los cuales hay varios puntos que ustedes estarían de acuerdo. Claro. Si nos puede ampliar, por favor. Buen día. Buen día. En primer lugar, agradecido con Dios por este día. Un saludo muy especial a Ramón y a todo el pueblo hondureño. Efectivamente, el día de ayer el Congreso Nacional dio una cátedra de lo que va a ser estos próximos 4 años, donde va a prevalecer el diálogo, el consenso, donde los 128 diputados tenemos que entender que, si bien es cierto, llevamos por un partido político, pero una vez estando ahí representamos al pueblo hondureño. Y efectivamente lo que manifestó el compañero Jorge Calix son los acuerdos que al final van a beneficiar al pueblo hondureño. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, tenemos que reformar la ley electoral. No es posible que estuvimos en vilo en este proceso electoral, donde dependíamos de un consejero que no quiso llegar porque esas fueron las órdenes que le dieron y estuvo en vilo el proceso electoral. Como de igual manera el tema de ciudadanización de las mesas electorales. Otro tema muy importante, la ley orgánica del Congreso Nacional. No puede volver a ocurrir en el Congreso Nacional que una comisión permanente valga más que el Pleno del Congreso Nacional, como manda la Constitución de la República. Como de igual manera se trató el tema ese que fue tan cuestionado como el tema de los subsidios o
fondo departamental que de igual manera desaparece. Entonces, esto es un nuevo Congreso donde tenemos claro que va a aparecer el diálogo y el consenso. El proceso democrático del país se tiene que someter a esta reingeniería, digámoslo así, ¿no? Sinceramente, le digo algo muy claro. Si los políticos no entendemos cómo habló el pueblo hondureño el 30 de noviembre, realmente no sé qué tendría que pasar. Entonces, el pueblo hondureño fue claro y transparente el 30 de noviembre. No quiere confrontación, no quiere pleito, quiere diálogo y nos manda a hacer una nueva ley, a reformarla, para que al final el beneficiado sea el pueblo hondureño. Y que de igual manera este orden siga hasta que se conforme ya la Junta Propietaria este viernes y también la primera legislatura. Correctamente, así como manda la Constitución, el día de mañana se va a estar conformando ya lo que es la Junta Directiva en propiedad para los primeros 2 años de la Junta Directiva, pero no así el presidente del Congreso, que por los 4 años, y lo que es el día domingo ya se va a estar instalando lo que es la primera legislatura de estos 4 años de este periodo de gobierno. Bien, muchísimas gracias, el diputado y secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma. Ramón, con esta reacción vuelvo con usted. 6 de la mañana, 55 minutos, nota de cierre con el periodista Emilio Gómez. Importante porque nuevamente surge la idea de aprobar la ley del empleo por hora. Este nuevo Congreso Nacional podría retomar el tema. Dicen expertos que es una buena oportunidad para nuevos puestos de trabajo en el marco del respeto de los derechos laborales. Hasta aquí el matutino, que pasen todos un feliz y bendecido jueves. En efecto, compañeros, en este momento yo me encuentro con la expresidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales. Tiene connotación positiva, licenciada, esta socialización prácticamente que ya realiza el Consejo de la Empresa Privada de lo que sería la ley del empleo por hora 2.0 al país. Grandes necesidades en este tema laboral y apunta, por supuesto, a traer soluciones para el pueblo hondureño. Así es, la ley de empleo por hora es una necesidad y es una deuda que dejó el Congreso, que finaliza el día de hoy, y una que debe ser una prioridad para el próximo Congreso, ya que esta ley permite flexibilizar el mercado laboral al permitir que personas puedan trabajar a tiempo parcial. En mi caso, tengo muchos casos de jóvenes aquí en la universidad que necesitan un empleo, pero también quieren avanzar en su carrera, y esas oportunidades pues no son fáciles. Entonces, en ese punto es clave revisar esta propuesta y asegurarse que garantice los derechos laborales, que este es el punto central de este tema, y haya una supervisión adecuada de la implementación de la ley, y que también tengan acceso a la seguridad social, que son de los puntos clave. Lamentablemente esta ley se derogó. Más fue por posición política, no porque era violatoria. Ya tenía el aval o la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que no era violatoria al Código de Trabajo, así que se espera que sea una de las primeras iniciativas que se discutan al interior del nuevo Congreso y se cuente con la aprobación de la misma. De hecho, hay que decirlo que en países desarrollados existe algún tipo de modelo similar también a este, que prácticamente sería una emulación, y por ahí se pueden estudiar también estos pequeños aspectos y observaciones que usted hace para que tenga esa eficiencia, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos la contabilización es por hora y gozan de los derechos, especialmente en el tema de la protección social, y hacia allí debe de orientarse esta medida, asegurar que las y los trabajadores tengan los beneficios que ya contempla el Código de Trabajo, y esto incluye la seguridad social. Sería un aspecto clave, le reitero, para flexibilizar el mercado laboral que tanta necesidad tenemos con los altos niveles de desempleo y la precariedad laboral, y estos son los empleos informales. Bien, muchísimas gracias. Las palabras, las reacciones en este momento de la expresidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, y también catedrática universitaria. Con esto vuelvo con ustedes a los estudios.